Aposentadas. Aposentadas y colonizadas y... Y Colón. Y colonia. Por cierto, ¿qué colonia llevas? Yo llevo colonia descolonizada. Descolonizada. Descolonizante. Por Descolonizante. las virtudes. Por las virtudes. Ay, las virtudes. Y por Colón. Y por Colón. toda. ¿Cuántas simbologías, no? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas simbologías nos han dado estas cachuchitas, no? Estas peluquitas. Estas cachuchitas peluquitas. Bueno, nada, Emilio, yo tengo que... Voy a empezar diciéndote que muchas gracias por contribuir en esta investigación artística que estoy realizando, que parte de la cachucha, esa supuesta danza, ¿no? Aunque tiene muchos movimientos etimológicos que nos han hecho perdernos un poco en la propuesta que hemos estado trabajando. Y yo te conozco, pero quiero que la gente que nos esté observando en estos momentos sepa quién eres tú. Así que, por favor, preséntate. Bueno, pues soy Emilio Manzano, director escénico, creador. Y artista, que esa palabra como me gusta más bien poco. Y nada, bueno, pues soy de Martos, de Jaén, de un pueblecito. Que estamos aquí. Que estamos aquí, estamos en Martos. Que el Hotel Hidalgo nos ha ofrecido el espacio para estar aquí, estar en tu pueblo, que aquí es donde hicimos también aquella, digamos, última representación, ¿no? Pero tú sí que pudiste ver una propuesta escénica, aunque después ya hablaremos que eso nos llevó a una serie de cuestionamientos, porque al ser una investigación que no tiene el foco en desarrollar una propuesta escénica al uso, ¿no? La misma investigación nos ha hecho que viéramos que eso a lo mejor no era, ¿no? Y eso es muy interesante, y eso después ya lo hablaremos. También tu carrera ha estado desarrollada mucho en Murcia, ¿no? En Bilbao, en el País Vasco, en Austria, que ahí es donde nos conocimos, para contextualizar un poco en la pieza. Y después, donde hiciste como director escénico, que fue la ópera que dirigí, donde tú estabas como intérprete, estaba también Dani Hernández, con música de Michel Hadorf. Y sí, luego pues como trabajando mucho en el País Vasco y en Murcia también, colaborando con diferentes compañías, trabajando mucho también desde el territorio. Bueno, y ahora que has tomado distancia, que nos hemos como alejado, que yo estoy en esos procesos de escritura del doctorado y tú ya estás como en otras cositas, ¿qué ha sido para ti la cachucha? La cachucha ha sido un proyecto, un antes y un después, creo yo, que en mi trayectoria a nivel artístico. Primeramente por todo el proceso que hemos llevado juntas, ¿no? De todas las residencias, todos los encuentros que hemos tenido, cómo se ha ido formando el proyecto, cómo se ha ido conformando el proyecto a través también de toda la investigación que tú has llevado del doctorado. Y para mí ha sido ha sido muy enriquecedora. Vale. La cachucha. Y así como a nivel emocional, porque como que pensé en esa pregunta un poco más, sé que es una pregunta muy abierta, es una pregunta muy ambigua, que puedes expandirte durante una semana explicando ahí, pero me gustaría como más a nivel emocional, ¿cómo ha sido para ti esa cachucha? ¿Dónde te ha transportado? ¿Qué viaje te ha llevado el trabajar con ese archivo cultural, con esa danza, con esas notaciones que para ti son abstractas y que para mí en un principio también lo fueron, ¿no? Cómo todo esa sintaxis codificada ¿qué ha supuesto para ti emocionalmente toda esa decodificación de toda esa partitura coreográfica, que tú no trabajas tanto desde esas partituras coreográficas, sino por otras partituras, ¿no? Pero emocionalmente, ¿qué te ha llevado? Pues eso te decía, ¿no? Como que la cachucha para mí ha significado también, como también un antes y un después en mi práctica artística, y principalmente yo creo que por eso, ¿no?
porque a nivel emocional para mí también ha sido un reto, ¿no? Que como que me he encontrado a veces, no tanto en la dificultad, porque creo que he tenido muy buena maestra como, ¿no? Contigo, ¿no? En el momento del guiarme como con el cuerpo, pero sí como encontrarme muchas veces con limitaciones o querer entender, ¿no? Como mi cuerpo, que también es muy voluminoso, no es un cuerpo de bailarín, no es un cuerpo, ¿no? Como entendemos como la figura del bailarín, como que también de codificarme en eso eh, ha sido un proceso... Ha sido un proceso como muy bonito y muy Sí, valiente y muy por tu valiente, parte, sí. ¿no? Porque yo hablaba de esa valentía, ¿no? De meterte... Sabemos que en esa notación está esa hibridación de la danza clásica y esa danza supuestamente española, y tú te has metido en esos pasitos, ¿no? Que ya toda la propuesta teórica yo ya sí que hago toda una explicación de eso y no es el caso de esta entrevista. Entonces me parece muy potente y muy importante como presentar que tú con tu cuerpo, con dos tibias, ¿no? O rodillas operadas, te has enfrentado a una partitura coreográfica con un lenguaje híbrido, que no es un lenguaje que se acerca a un contemporáneo, vamos a ponerlo así, eso podría estar discutido. Y me parece que es un encourage, ¿no? Es como un brave, como estás ahí como mostrando algo más, que ya sabemos que hay mucha gente que trabaja desde ahí, y como decir que no hay barreras, que todo se puede, que los procesos interdisciplinarios son muy enriquecedores y que las limitaciones corporales son solamente mentales. Y eso es lo que yo aprecio dentro de este proyecto, aparte ya de todo lo que se hablará, pero es esa cosa hay que también visualizarla, porque... Sí, como recalcarla, ¿no? Porque forma parte también de esta contemporaneidad de hoy en día, ¿no? Donde se tienen que borrar más barreras y hacer una danza y un teatro y todas las disciplinas como ágiles y hábiles para todos los cuerpos sin más, ¿no? Bueno, a lo mejor esto ya es como es rimbombante o que es como hincapié en la misma cosa, pero ¿cómo te ha enriquecido artísticamente? Pues artísticamente sí, pues es que al final las dos preguntas vienen como mucho a correlación, ¿no? Artísticamente eso para mí ha sido también un avance, ha sido un avance en lo corporal, en cómo entender el cuerpo, entender más la danza, adentrarme más en la danza, sentirla, entender el universo de la cachucha, todo lo que la cachucha ha traído consigo, con toda esa investigación, junto con la investigación que a lo mejor yo también llevo, ¿no? Como de la cultura del al-ándalus, ¿no? Con, la investigación que es de Proyecto Pueblo, como las dos cosas han conversado todo el tiempo, ¿no? Y han estado en conversación, y la cachucha es verdad que me ha atravesado, me ha llevado como, pues es más allá de donde Porque yo pensaba, la ¿no? cachucha, para contextualizar un poco, dice que tiene su origen en Cádiz, en el siglo XVIII, y dice que tiene origen en Cádiz, por lo tanto se supone que es andaluza, es un baile popular andaluz, por contextualizar. Y ya hemos dicho todo la etimología, que a lo mejor no entramos por ahora en esta pregunta, a lo mejor no vamos a entrar. Por eso, porque tú eres de aquí, ¿no? De Andalucía. Y se te han revuelto cosas que ya están revueltas, pero que se te han revuelto un poco más, ¿no? Sí. Todas esas leyendas de tu cuerpo, lo cual me lleva a la otra pregunta, cómo ese cuerpo leyenda, cómo ese cuerpo archivo te ha influenciado en todo el discurso de la cachucha, y cómo te ha influenciado a la hora de ponerlo en una cuarta pared, puedo decir, o en un espacio. Bueno, en un espacio, más que nada, espacio. ¿no? Como en un espacio. Sí, o sea, no sé, me estaba acordando ahora de cuando hicimos como la presentación en San Sebastián, ¿no? Que de repente es como que se veían estos dos cuerpos, tanto el tuyo como el mío, bailando la danza de la cachucha, que un cuerpo era mucho más estético, más de lo que se puede entender como la figura del bailarín,
y el mío, que eso ha sido uno de los retos también, entender también que yo tenía como mis acentos, ¿no? Como que en los ensayos, que a veces lo decíamos, ¿no? Como ese cuerpo que tiene ese archivo cultural de danza de popular, ¿no? Al final creo que también he sacado como esa parte, ¿no? Como que... Todos esos Sí, aprendizajes, ¿no? Los sí, ha sido todo ese cuerpo sedimento, ese cuerpo archivo, aunque hay gente que que... también ha sido un trabajo, porque claro, yo también en mi mente, ¿no? Yo quería llegar como a algo mucho más estético, ¿no? O a esas figuras que a lo mejor hacía que de la Fanny Eisler, o, ¿no? Y todo ha ido como algo mucho más popular, ¿no? Sí, había O ahí sea, mi como, cuerpo como una lucha de, ¿no? La lucha del querer, que del después querer, veremos los poemas, ¿no? Del querer del querer ser. ser, ¿no? Y eso nos lleva al siglo XIX y se nos remonta con esas intertemporalidades al de ahora, ¿no? El querer ser no sé qué, me hago la foto en Instagram porque quiero ser no sé qué, y no, tú eres tú, y tú tienes esas raíces son bien bonitas, esa memoria cultural es bien bonita, y eso es lo que estamos valorizando en este proyecto, ¿no? Y eso es lo que estamos recalcando y exponiendo, y eso en nuestro trabajo conjuntamente se ve. Y para mí también ha sido muy interesante ver todos esos acentos que no eran acentos imaginados, o a lo mejor sí, pero a lo mejor no, que no eran, ahí estamos, ¿no? Pero todos esos tonos corporales que has estado proyectando dentro de las danzas cuando las aprendíamos, porque estuvimos aprendiendo 4 danzas, porque no nos focalizamos solamente en el archivo de la cachucha de Fanny Eisler por Anne Hutchinson Guest, también visitamos la cachucha del Sacromonte, que de ahí que tú te conectaras muchísimo más, Con eso, exactamente. ¿no? Porque hacías ahí unos brazos y no sé qué, y yo decía, pero esos brazos no son, ¿no? Ahí también vimos, ¿no? Que en el vídeo yo te decía, el vídeo nos dice eso, y dice, no, porque me sales, ellas no harían eso, no, ellas, ¿no? Ellas también, ¿quién? Claro. El pueblo roma, ¿no? El pueblo gitano, ¿no? También ahí tú te sentías ahí con esa solidaridad y entrar con un respeto todo el tiempo, ¿no? La cachucha de Chile, ¿no? Que ahí La éramos cachucha como chilena. un poco, y decíamos, uy, ¿esto qué es? Esto es una jota, esto no es una jota, ¿qué es esto? Al final no sabíamos muy bien estos pasos desde dónde, ¿no? Esos bailes de ida y vuelta, ¿eso es así ahí o no? ¿Qué ha pasado ahí, no? Y las boleras de la cachucha, ¿no? Esa escuela bolera que las dos intentábamos ahí como con un pasito, con nuestras peluquitas, hacer una lectura de todo eso. Y sí que ha sido, para mí, la cachucha del Sacromonte fue súper reveladora en base a tu cuerpo archivo para ti. Sí, para mí también. Porque como que te despertó, ¿no? Y creo que estás utilizando un poco ya en tus propias producciones esos pasitos o esas cositas que vimos desde esa cachucha. Y Claro, por eso te decía, ¿no? Como que de repente la cachucha también me ha dado todo eso porque sigo como avanzando como en esa investigación. Al final también ha sido una investigación que también la siento como también muy mía, ¿no? Y de ahí que también hagamos la relación con el Al-Ándalus, ¿no? Porque ya sabemos que hemos tenido mucha crítica, ¿no? Con por qué nos referimos al Al-Ándalus, y nos referimos al Al-Ándalus no por la cachucha en sí, sino porque nos ha despertado la cachucha. Nosotros somos españoles, yo soy de la Comunidad Valenciana. Tú eres de aquí, de Andalucía, tierras del Al-Ándalus. Entonces yo tengo el orientalismo en mis venas. Las moros y cristianos de Alcoy, toda la cabalgata de reyes y cristianos, y vemos ahí la cachucha del blackface, ¿no? Entonces, todo eso nos ha despertado nuestras raíces y el cuestionamiento de qué es todo eso. O sea, no es que la cachucha en sí, digamos, que tiene su origen en el Al-Ándalus, sino que nos ha despertado eso, nuestros cuerpos archivo. Claro, ha despertado esa lectura también. Y por eso hablo del cuerpo leyenda, por eso te estaba diciendo tu cuerpo leyenda, porque al final somos leyendas, ¿no? Los cuerpos se pueden leer como leyendas, porque también está la cuestión del cuerpo archivo, que si podemos llamar cuerpo archivo, porque un archivo es una cosa que está sedimentada y un cuerpo está siempre en continua transformación, ¿no? Y nosotros estamos transformándonos, y eso es lo que se ha visto en la cachucha, lo cual me lleva a las siguientes preguntas. Todas las residencias artísticas, háblame de todas ellas y cómo ha sido tu proceso en todas esas residencias.
Bueno, pues de todas las que hemos tenido, o sea, como empezando, por ejemplo, en Linz, que fue como la primera toma de contacto que estuvimos en el Red Chapata, de entender, claro, tú ahí estabas todavía como empezando, ¿no? Estabas como estudiando los diferentes pasos de las cachuchas, estabas como entender también ese universo, al principio como me costó un poco, ¿no? Entender toda esa dimensión, porque fue como, ¿no? Como que yo de repente vi un campo súper grande, que no sabíamos tampoco a dónde nos iba a llevar, y Linz fue como un poco para visualizar un poco el proyecto, por donde iba a tirar. Cuando nos vimos luego que hicimos como la segunda residencia, que ya fue en el Centro Coreográfico de La Gomera, ahí ya como que ya entendí lo que era el proyecto, entendí tu doctorado, por dónde tenía que ir o por dónde podíamos ir, ¿no? Que fue como una decisión también de las dos. Y esa residencia quizás creo que fue para mí como una antes y un después. Fue como la segunda, fue donde yo también vi que el proyecto tenía como una dimensión igual no tan escénica, que ahí también lo estuvimos hablando, pero sí, ¿no? Nos lo llevamos mucho como a la instalación, a, a ese trabajo del objeto, que también entra mucho en la investigación que yo llevo en la escena, ¿no? Como esa resignificación de los objetos y todos los textos que se hicieron ahí. Y para mí fue como un antes y un después en ese proceso. Luego estuvimos en el María Pajés, en el Fuenlabrada, que fue un proceso más de reinterpretación, de reinterpretarnos también nosotros mismos, de hacer una vuelta como atrás, ¿no? Quizás fue como la residencia, ¿cómo decirlo? Como más reveladora, ¿no? Porque sí que tuvimos como problemas, ¿no? Como incluso hasta de comunicación, de entrar en un espacio que era negro, entrar en la caja, llevarnos la cachucha a lo escénico, de ahí estar viendo que la cachucha igual no era tan escénico, ¿no? Como que no teníamos igual los medios que a lo mejor teníamos como en el centro coreográfico, un espacio como más en blanco, más aséptico, donde podíamos colgar cosas, la luz natural, ¿no? Aquí nos metimos como en un cuadro y fue como un replantearse todo, en realidad, ¿no? Como que hubo un momento en el como queríamos seguir, no queríamos seguir, qué estaba pasando, ¿no? Y luego también recuerdo los últimos días del María Pajés con muchísimo cariño, porque de repente como que se desató otra cosa, ¿no? Sí, exacto, toda esa sátira, ¿no? Esa sátira. Toda esa zarzuela. Nos fuimos a la zarzuela, ¿no? Que nos fuimos desarrolló como... ahí, que nos enlazó con la cachucha bolera, ¿no? Sí. Esos son los trazos. Claro, o sea, la cachucha al final ha sido como un viaje, ¿no? Todo el tiempo. Y sí que es verdad que ha habido viajes en los que nos hemos sentido muy cómodos y luego otros viajes que no nos sintiéramos cómodos, pero como que de repente ves como un camino y tiene que ser este. Y la cachucha nos ha abierto muchos caminos. Eso ha sido lo bonito de la cachucha. Y que en cada residencia o en cada espacio donde hemos estado siempre ha sido diferente, siempre nos ha aportado una cosa diferente y hemos visto la cachucha desde otros prismas, que en realidad la cachucha, o sea, podemos decir que es eso, ¿no? Exacto. O sea, que también tiene como, son muchas caras. Son muchos lados. Exacto, y esto me parece muy importante señalizarlo, ¿no? Porque es como la cachucha siempre la vinculan en el siglo XIX, siempre la vinculan desde el mismo prisma de la repetición, de ahí que entra el reenactment, de ahí que estamos haciendo nosotros un reenactment particular de todo eso, ¿no? Por los contextos donde hemos estado, por los contextos nuestros personales, y estamos haciendo toda esa relectura, cogiendo todos esos prismas y todas esas perspectivas, aportando un grado más de comprensión, no basado en una repetición del archivo que está ahí, ¿no? Lo hemos descuajeringado, lo hemos descolonizado de otra manera, en esa manera ha sido más creativa. En otra manera, cuando yo hablo de la teorización de todos los pasos, existe ya una descolonización más académica, por eso también hago hincapié de los trazos hacia el Al-Ándalus, porque ahí nos salen todas, de las trazos del Al-Ándalus y trazos de la decolonización, que hacemos ahí tal, pero no es, o sea, me parece muy interesante eso, porque también encontrar la perspectiva para contar todo eso es muy difícil. Como dice mi supervisora, Karin, la primera, porque la otra es Meira Goldberg, maravillosa también, que nos vio y nos apoyó, nos está apoyando muchísimo. Es como la cachucha ha sido como una bola
y la hemos cogido y la hemos descuajeringado. Y esos son todos los prismas de esa, fíjate tú, de ese enigma, ¿no? Claro, al final la cachucha es eso, también es como muy enigmática, ¿no? Porque no nos... Y yo creo que eso a veces también ha sido lo que nos ha frenado en algunos puntos. Porque ha sabido también guiarnos como ese barquito, ¿no? Que es la cachucha, ese barco que nos ha ido como llevando hacia un puerto, que de repente nos hemos quedado varados, de repente hemos cogido otro rumbo, ¿no? Y entender también eso a nivel corporal y a nivel de proyecto, pues bueno, nos costó como en ese momento, que yo creo que después de ese momento ya entendimos por dónde abordar también este proyecto, ¿no? Que este proyecto no era ir en una línea, no consistía en eso, ¿no? Consistía en ir como en varias líneas y ver hacia dónde ¿no? Como dónde llevar eso a una cosa artística, que ya podía ser una pieza, o ya podía ser un paso, ya podía ser un cuadro, o una bandera, o lo que fuera, ¿no? Y eso es como una de las conclusiones que... Sí. ¿no? Bueno, una de las conclusiones del doctorado para mí que yo me llevo de ti, ¿no? Yo me voy a llevar desde tu supervisión artística, veámoslo aquí, yo me llevo todas esas telas impresas con todos estos nuestros legados, ¿no? Que hoy te decía, mira, te veo el legado tuyo y mi legado, ¿no? Ahí ves ese Alcoy, esa Valencia, que veía esa Andalucía, ese Jaén, y está todo ahí con esas telitas impresas. Eso para mí es una conclusión. La conclusión después es también todas esas mujeres que han estado ayudando a entender esa danza. Esa Marina Grunt de Bolero School, esa Claudia Yesque en Lechuces Españoles y todas las que han bailado, ¿no? La cachucha, como la Lola Montes, la Paulina Duveral, todas esas fotitos tenemos la Fanny, ahí. nuestra Fanny. Y nuestra Fanny, la Fanny. la gran Fanny austriaca, que es la principal, ¿no? La icónica Fanny Eisler. Sí, porque también empieza todo, ¿no? Por eso también vamos a Austria, claro, y estuvimos vamos allí. a Austria y tal. Y ahora me estaba acordando de cuando fuimos al cementerio. Exacto, que fuimos al cementerio a echarle dos claveles para ver si nos echaba fuerzas. Rojos y amarillos, muy español todo. Y nos guiaba en las direcciones. Es verdad. Pues eso, y después, para mí esos son como todos esos resultados, ¿no? Que después ya en la propuesta de final del examen, pues eso es lo que voy a mostrar, ¿no? Sí, al final yo creo que esa ha sido una de las conclusiones de... Y así, sí, que es como siempre está abierto. Sí. No hay nada cerrado. Sí, que luego también con el paso del tiempo también nos hemos dado cuenta que igual tampoco no era un proyecto... No, como que a veces también nos encerramos en que tienen que ser como proyectos escénicos y estamos también hablando de diferentes lenguajes y que la interdisciplinaridad de los lenguajes o incluso la transdisciplinaridad de los lenguajes también consiste en eso, ¿no? En que de repente un proyecto artístico, una creación artística, una investigación artística como en este caso, donde el actor motor es la danza, por así decirlo, ¿no? De repente se ha ido como transformando, ¿no? Y ha ido como, pues eso, ha ido en la danza, han venido textos, ha venido el teatro, ¿no? Esta cosa así también, como, ¿no? La zarzuela, teatro, no sé qué. Sí, sí. Pero ha venido también la pintura, vino la escultura. Sí, sí. Y al final creo que, o sea, hasta donde llegamos y donde estamos con este proyecto, que para mí tampoco es que esté como finalizado, porque creo que es un proyecto que incluso se nos quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Como lo del blackface y muchísimas más campos que se nos han ido abriendo a lo largo de todo el proceso de investigación. Pero creo que es como muy significativo cuando concluimos la pieza aquí en Martos, de meternos como en algo, como en un cuadro, ¿no? De meternos en la caja negra y ver que tampoco ahí no encontrábamos el punto, ¿no? El sedimento igual de lo que íbamos buscando, ¿no? Yeah. Que igual las telas o los poemas que se ha originado en la cachucha, pues
creo que se puede como resolver desde otra manera. Exactamente. Desde otra manera. Y eso es lo que cuesta, que eso ya me lleva casi como que al final, y eso es lo que creo que cuesta un poco entender en nuestras investigaciones artísticas, ¿no? Que no es una finalidad escénica, que todo lo que estábamos generando, nuestro arte nos ayuda a generar el discurso teórico. Y eso creo que existe en estos territorios españoles todavía como un poquito de... Hablo un poco más desde la danza, ¿vale? Creo que todavía existe un poquito de no creer en eso. O sea, la danza está en todo lo que tú dices, la danza está en ese cuadro, la danza está parte todo de mi danza, claro, que yo me he estudiado, parte todo de esa propuesta coreográfica, de esa cachucha, de esa notación, todo parte de una notación, señoras y señores, una notación que yo no sabía la lava notación y me la tuve que enseñar. Y ahí hablo también sobre todo un proceso cognitivo y todo un proceso de conciencia y todo un proceso que eso ya es otro proceso que va sobre la memoria y el remember y tal. O sea, es que tiene muchas capas, ¿no? Y cuesta entender que partimos de la danza o partimos desde otro lado, pero no es el final una caja. Claro, no es lo que estábamos diciendo. Una propuesta, no, que al final también lo estábamos abordando desde la interdisciplinaridad y desde la transdisciplinaridad, porque en realidad hemos trabajado en muchos espacios no convencionales y hemos visto que también la danza de la cachucha en el espacio no convencional, y esto también era muy bonito porque era el símil también de dónde ha viajado la cachucha, de dónde se origina, de que de repente la cachucha se bailaba como en esos salones austriacos, ¿no? O yéndonos como a la burla, ¿no? En América, de la cachucha. ¿no? Esa danza social, ¿no? La cachucha tiene esa danza social, la cachucha esta es la danza del pueblo. Eso ¿no? ¿no? Como la en el cachucha Sacramonte, es esa ¿no? danza Como que de repente, teatral, ¿no? Y ahí ha funcionado. Cuando nos hemos desplazado del salón al teatro, al pueblo, ahí ha funcionado. Y que luego eso, que a veces los proyectos artísticos, pues pueden llegar a tener como una conclusión, ¿no? Como pueden ser en este caso estas telas impresas o estos textos o todos los utensilios, todos los objetos que hemos ido trabajando en la pieza, y ya está. No era hacer a lo mejor una pieza, o sí, que puede ser también, ¿no? Pero no hemos dado cuenta que todo ese simbolismo y todos esos objetos que se han ido como generando y toda esa palabra que se ha ido generando, al final ha salido también desde el movimiento, porque no ha sido trabajar la escena para el movimiento, sino ha sido como todo, claro, ha sido el movimiento lo que ha accionado. Acción motórica y acción motórica con el paso muy analizado. Muy analizado. Claro, porque en realidad no ha sido, pues eso, hacer un baile, ¿no? Ha sido investigar un paso. Los movimientos, ¿no? Eso quizás es una de las cosas más bonitas que me ha dado a mí la cachucha, fíjate, como respondiéndote a lo mejor a tu anterior pregunta. Toda la conciencia que a mí me ha dado a nivel de movimiento, como examinar un movimiento y cómo simplemente en un cambio, en un girar una mano, en un cambio de postura, en un cambio de movimiento mínimo, se produce otra imagen, se produce, ¿no? otra historia otro legado, que va a correlación con otras historias, ¿no? Y cómo ese cuadro de repente empieza como a mezclarse, y eso ha sido maravilloso. Mira. Sí, a mí también se me ponen los pelos de gallina. Pues con ese interconnection, con ese cruce, con esas interconexiones, te digo que muchísimas gracias, Emilio, gracias por esta entrevista. Ha sido un placer trabajar contigo. Igualmente. Esto no se acaba, esto es como... Esto es el principio, este es el principio capítulo 1. Capítulo 1, esperemos que lleguen más capítulos. No te voy a preguntar la otra pregunta, si quieres hacemos esa reflexión, pero creo que ya ha estado, ¿no? ¿Qué es para ti la investigación artística? ¿Cómo es investigación artística en el territorio español? Creo que más o menos la hemos contestado ya, simplemente como para dar una overview de la cosa. Así que poco más que decirte que muchas gracias por todo tu talento,
por toda la información que me has aportado, que ha sido mucha, que me está ayudando muchísimo a mi escritura, que ahora me siento más poética y que me he quitado los miedos en escribir, porque los bailarines parece que tengamos siempre como ese reparo a escribir, que estoy muy feliz escribiendo, que estoy feliz bailando, pero ya no tanto, que no estoy feliz tanto bailando en escena. Estaba bailando con la muñeca. Estoy bailando con mi muñeca, estoy bailando con mi pensamiento, con mi imaginario y estoy rompiendo esas barreras, ¿no? Como tú decías, que tú te has roto las barreras y yo me las estoy rompiendo en el texto. Claro, aquí algo ha pasado porque hemos invertido los papeles. Y por eso es tan importante esos cruces con buena gente, con gente que nos respetamos entre nosotros. Que nos respetamos y desde espacios seguros. Desde espacios seguros, exactamente. Muchas gracias, Emilio. Y gracias a ti también, casi un maravilloso.